Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a analizar el tema de patrones de diseño. Este tema es muy importante debido a que, como ya lo vimos en el video anterior, un patrón de arquitectura nos dice cómo es que se van a comunicar los artefactos de software, cuántos artefactos de software va a haber, cómo es que van a estar colocados a lo largo de toda la distribución del sistema, cuáles van a ser sus roles, sus responsabilidades y las tareas que tienen que hacer cada uno de ellos, pero en esta ocasión tenemos que revisar ya de manera más precisa cómo vamos a diseñar cada uno de los artefactos. Por ejemplo, en una arquitectura de capas, decimos que hay una capa gráfica, una capa de cliente, una capa de presentación, una capa de negocio y una capa de datos. Y decimos que dentro de cada capa va a haber una acción de poder preparar la información, una acción de guardar el correo electrónico, una acción de enviar un correo, de recibir un correo, pero solamente se está delimitando qué es lo que tiene que haber. Ahora lo que vamos a analizar es cómo se tiene que hacer, cómo se va a programar y cuál va a ser la mejor manera para programarlo. En ese sentido ya vamos a tener que tocar más a fondo un lenguaje de programación en sí. Puede ser, por ejemplo, en alto nivel orientado a objetos como Java, como C#, como C++, no limitado a ellos, o uno más procedimental como pudiera ser Python adaptado a dicho paradigma, o el mismo lenguaje C. Ok, analicemos, no es lo mismo cómo comprenden los humanos a cómo comprenden las computadoras. No es lo mismo escribir código entendible para computadoras que código entendible para humanos. ¿Por qué razón? En un lenguaje de programación utilizo las sentencias del idioma inglés. Por ejemplo, puedo decir crea la variable 1 y asignarle la suma de 1 más 2. Y puedo así ir creando cada una de mis sentencias. Pero al final de cuentas, si lo escribo bien, si lo escribo mal, si lo escribo con redundancias o si lo escribo de una manera poco óptima para la computadora, esta última va a saber sobre qué se está hablando, va a saber qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se tiene que implementar por cada una de las líneas de código. No obstante, al final de cuentas, quien realiza este código es una persona, es un programador. Por ello, si el mismo programador es el que está a cargo del diseño del módulo del proyecto, pues no va a haber problema alguno, porque el programador sabe cómo es que funciona su código, o al menos debería saberlo. Y al final de cuentas él va a ir suscitando o resolviendo cada uno de los inconvenientes que puedan surgir a lo largo del camino. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón este programador se nos va, en el sentido de que es despedido, firma su renuncia, se cambia de residencia, no lo sé, cualquier otro inconveniente? Entonces, si este programador escribió código que solamente va a ser entendible para él mismo, pues cuando llegue una nueva persona a tratar de retomar dicho trabajo, no va a saber por dónde empezar, no va a saber cuál es el significado, cuál es la intención, comprende qué es lo que quiere decir cada línea de código porque ambos tienen el conocimiento técnico para programar, pero en un proyecto grande las líneas de código van más allá de las 1000 líneas y tratar de entender línea por línea no va a ser sencillo. Por eso el diseño, un patrón de diseño, nos va a ayudar a establecer reglas para tratar de prevenir ese tipo de inconvenientes. Ahora, todo proyecto de software, todo proyecto donde vamos a desarrollar un producto funcional en el área de la informática y tenemos que crear nuestras propias herramientas, cae en la ingeniería del software. La ingeniería del software nos da todas las pautas para poder darle calidad al diseño de un artefacto de software, al diseño de un programa, de una app, de una página web, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes vertientes para poder desarrollar un programa de software. Los primeros modelos que surgieron fueron el modelo en cascada, el modelo de la 5B, etcétera, etcétera, y demás modelos que están presentes en los libros teóricos de la ingeniería, que todos los debemos estudiar, que todos los debemos de conocer como una parte histórica para no olvidar nuestro pasado, porque si olvidas el pasado, vuelves a cometer los mismos errores. Pero hoy en día
surgiendo de los últimos movimientos de la programación extrema que denota las metodologías ágiles. Entonces lo que nos dicen es que para poder liderar, para poder crear un proyecto de software donde le demos prioridad al cliente, donde le garanticemos a ese cliente de que dicho proyecto le va a llegar en tiempo, en forma, obteniendo la calidad prometida, y que a lo largo del todo el desarrollo de la propuesta va a tener ciertos incrementos, ciertas probaditas, para que no tenga que esperar un año o dos, casi siempre es un año, para que no tenga que esperar un año para que se le entregue el software que pidió, sino que cada 2 meses tenga acceso a una plataforma donde se le vaya brindando una herramienta de software que cubra algunos de los requisitos, y que esos requisitos vayan aumentando, se vayan incrementando de manera iterativa a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Es donde utilizamos Scrum, que es lo que tenemos aquí en mente. Scrum es un paradigma, es una manera de trabajar las metodologías ágiles, y lo que nos garantiza es tener todo lo que describí hace un momento. Un equipo de Scrum tiene que ser sencillo en el sentido de que debe ser comprensible para todos los participantes. Sencillo no significa que carece de algo, no significa que le falte algo, significa de que va a ser fácil de comprender. En la vida real lo sencillo vale más que lo complejo. El reto que todos tenemos en esta parte de tratamiento del conocimiento, de tratamiento de la información, es poder compartir información compleja de una manera sencilla. A todo esto va ese tipo de esfuerzos que se están realizando. Quienes participan en un equipo de Scrum, en primera instancia van a ser el cliente, va a ser la persona que requiere el proyecto, un stakeholder, puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser el gobierno, y va a contactar a los profesionales en el área con la finalidad de obtener el producto de software que requiere. ¿Quiénes van a ser los profesionales? Van a ser el equipo de Scrum, dividido por un dueño del producto, que es el ejecutivo, es la persona que va a tener la comunicación con el cliente, y con el Scrum Master. El Scrum Master va a ser el encargado de coordinar a todo el equipo de desarrollo, de ver que los programadores hagan bien su trabajo, que los programadores se sientan a gusto con lo que están haciendo, que se lleven bien unos con otros, porque al final de cuentas los que hacen el trabajo son personas, no son las máquinas, por eso se les debe de dar prioridad. Y finalmente, quienes son las estrellas o quienes son el pilar de este framework, que es el equipo de desarrollo, el team. Son los programadores, son los diseñadores gráficos, son todas aquellas personas que van a hacer el trabajo rudo, que van a hacer la talacha. En sí, con este círculo van a poder brindar el producto de software que se está buscando. ¿Y qué es un patrón de diseño? Es una forma reutilizable de resolver un problema común. No hay que reinventar la rueda. Simplemente, ya que logramos resolver un problema, hay que utilizar patrones de diseño para que esa solución sea la equivalente o sea la apropiada para todos los tipos de problemas similares en ese campo. ¿Para qué nos sirven los patrones de diseño? Nos ahorran tiempo, nos ayudan a estar seguros de la validez del código, que todo se haga en calidad, en tiempo y forma, y establecen un lenguaje común. De tal manera de que si el trabajo se está haciendo en España, por decirlo así, es un equipo de desarrollo español, hacen su proyecto de software, tienen una duda y contratan a una consultora mexicana, a una empresa de consultoría en nuestro país. Cuando revise el código que hicieron en España, tendría que entender perfectamente qué es lo que se está haciendo, siempre y cuando estas últimas personas hayan utilizado un patrón de diseño. Si no utilizaron un patrón de diseño, lo primero que se tiene que hacer es aplicar dicho patrón. Y entonces pues ya entran conceptos como el tiempo perdido, el esfuerzo que uno hace y que al final de cuentas no va a ser escalable, no va a haber escalabilidad en lo que va a ser el sistema, darle mantenimiento va a ser un caos y, como dijera el dicho, el flojo trabaja 2 veces. Por eso tenemos que poner especial énfasis en cómo vamos a planear nuestros proyectos.
Los patrones de diseño tienen diferentes vertientes. La primera de ellas es si nuestro patrón se refiere a la parte de creación, de un artefacto de software. Es una categoría de los mismos. ¿Por qué son creacionales? Son creacionales porque van a crear objetos virtuales, porque van a crear entes de información para poder compartir un tema en específico. ¿Cuál es el propósito de ellos? Es encapsular el conocimiento acerca de los tipos concretos que nuestro sistema utiliza. Estos patrones normalmente trabajarán con interfaces, por lo que la implementación concreta que utilicemos queda aislada. No sabemos cómo se crean las cosas, simplemente la pedimos, se nos da y el secreto industrial queda guardado. Y de igual manera sirve para ocultar cómo esas implementaciones concretas necesitan ser creadas y cómo se combinan entre sí. ¿Por qué ocultar? Porque si ellos saben cómo trabaja nuestro producto, nuestro servicio, nos lo van a copiar. ¿Qué tipos de patrones de diseño tradicionales tenemos? Tenemos el Abstract Factory, Factory Method, Builder, Simpleton, Prototype. Todos esos tipos de patrones están encaminados a crear objetos, crear funcionalidades. Puedo crear una conexión a una base de datos, puedo crear una contraseña, puedo crear un procesamiento en particular. Eso los van a ser los patrones creacionales. Y de igual manera tenemos los patrones estructurales. Más que nada son patrones que nos facilitan la modelación de nuestro software, especificando la forma en que unas clases se relacionan con otras. Podemos tener estructuras del tipo adapter, bridge, composite, en el sentido de que nos van a decir cómo se va a comunicar un objeto con otro, van a establecer reglas para que se hablen, para que se comuniquen de una manera efectiva, para brindar una solución en específico que pueda satisfacer las necesidades del proyecto. De igual manera tenemos los patrones del comportamiento, se usan para gestionar algoritmos, relaciones y responsabilidades entre objetos. Por comportamiento no nos referimos al comportamiento del área psicológica, de sentimientos, reacciones, etcétera, etcétera. Nos referimos a un comportamiento encaminado a qué es lo que va a hacer cada uno de los objetos. Si va a enviar información, recibir información, estar al pendiente de las interacciones del usuario, etcétera, etcétera. Tenemos los de tipo interpreter, interactor, mediator and memento. Este último es un patrón que otorga la capacidad de restaurar un objeto a un estado anterior, una copia de seguridad, por si algo falla o algo fracasa. En sí, los patrones de diseño lo que nos dicen es las buenas prácticas para programar, cuál es la manera correcta en que yo tengo que hacer las cosas desde el lado del programador. También lo que brindan es un lenguaje universal en el sentido de que cualquier persona que tenga un conocimiento sólido en el área pues va a saber cómo interpretar ese tipo de cuestiones. También lo que nos sirve es para brindarle un mejor mantenimiento y una mejor escalabilidad a lo que va a ser nuestro sistema. Hay que definir, hay que tener en cuenta qué significan estas dos palabras, escalabilidad y mantenimiento. Escalabilidad se refiere a que mi sistema pueda tener más funciones. Por ejemplo, si tengo un software que opera solamente para las personas de la ciudad de Veracruz y ese mismo software me lo piden también en Jalapa, pero nada más tengo las características para que opere en Veracruz, tengo que hacerle ciertas modificaciones. No es mantenimiento, porque mantenimiento significa que voy a darle una mejor eficacia a las operaciones que se realizan, pero no voy a cambiar nada, solamente voy a darle mayor rendimiento. Mientras que escalabilidad voy a cerciorarme de que esa misma herramienta de software pueda ser utilizada por más personas. Si en un principio tuvo un alcance estatal, después me lo piden en un alcance nacional, voy a escalar al nivel nacional. Y si después me lo piden en un nivel internacional, voy a escalar un nivel internacional. Desventaja de igual manera son los tiempos. Se requiere mucho tiempo para poder establecer este conjunto de reglas, y de igual manera la desventaja es que no es una ciencia cierta.
que no es una regla que con el simple hecho de utilizar un patrón de diseño quiere decir que mi proyecto va a ser un éxito. No quiere decir que al utilizar un patrón de diseño mi proyecto va a tener grandes ganancias, porque esto es al nivel técnico. Al final de cuentas, mi cliente, mi usuario final, no va a ver cómo se programó, no va a ver cómo se hizo la aplicación, y tal vez una aplicación que fue mal hecha, que fue hecha de una manera precipitada, que no utiliza ese tipo de factores, pueda tener más descargas por el simple hecho de ser más atractiva para el público final. Y una aplicación que fue hecha cuidando ese tipo de detalles, cuidando la calidad, siguiendo lo que son las normas internacionales, puede que tenga menos descargas porque no ofrece lo que la gente gusta. Entonces no es sinónimo de que todo estará bien. Tenemos que saber conjuntar la parte de cómo voy a darle creatividad, cómo voy a hacer diferente mi producto y cómo también voy a lograr de que mi producto sea que respete cada una de este tipo de cuestiones. Así que con todo esto agradezco su atención prestada, esperando que tengan un buen día. Muchas gracias.